Muy buenas. Vamos a empezar con un ejercicio de 2023, en concreto el Reserva 4, o sea, del examen Reserva 4, el ejercicio 1, que consta de lo siguiente. Bueno, os pondré el enunciado por pantalla, pero os apunto aquí los datos simplemente para que lo tengáis también por delante. Primero, comprobamos que la función f está definida en un dominio desde el menos 1, vamos, falta aquí el menos, desde menos 1 hasta más infinito. Bien, bueno, el menos 1 ¿por qué? Bueno, sabemos que el logaritmo neperiano desde el 0 hacia atrás no está definido. Por lo tanto, como es el logaritmo neperiano y su argumento es x más 1, pues partimos desde el menos 1 hasta más infinito. Aunque bueno, este dato nos lo proporciona el propio problema. A continuación, la función con la que contamos es esta función de aquí, que es f de x. Si nos damos cuenta, esta función f de x cuenta con un parámetro que es el parámetro a, el cual vamos a tener que calcular. Bien, para poder calcular ese parámetro a, ¿con qué contamos? Contamos con que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto x sub 0 igual a 0 es igual a 1. Bien, entonces, me vengo a este lado. A ver, bueno, eso es el apartado A, ¿vale? Primero vamos a pasito a pasito. Lo primero, estamos hablando de la pendiente de la recta tangente. Entonces, como hablamos de ese concepto, lo primero que vamos a poner es la ecuación de la recta tangente. Vale, sabemos que dentro de la ecuación de la recta tangente, la pendiente viene dada por la derivada de la función en ese punto de tangencia, o mejor dicho, en la coordenada x del punto de tangencia, que nos la están dando, como podemos ver por aquí, que es x sub 0 igual a 0. Pero es que también nos da la pendiente. Entonces, para calcular el valor de a, lo que vamos a hacer es derivar nuestra función. Sabemos que la derivada en el 0 debe ser igual a 1. Y de ahí directamente vamos a poder despejar el valor de a. Entonces, comenzamos calculando la derivada de la función. Así que f' de x va a ser básicamente... Bueno, tenemos la derivada de un cociente. Así que nada, derivada de lo de arriba, por lo de abajo sin derivar, la formulita de siempre, ¿vale? Derivada de lo de arriba, que sería 1 partido por x más 1. Recordamos, para derivar el logaritmo, arriba la derivada del argumento y abajo el argumento tal cual. Entonces, vamos a poner la rayita de fracción completa y vamos haciéndolo poco a poco. Primero, tenemos derivada del logaritmo neperiano de x más 1, que sería arriba un 1 y abajo el propio x más 1. Bueno, el más a que está sumando ni siquiera lo tenemos en cuenta porque la a no deja de ser un número, ¿vale? Es cierto que es una letra, pero se sustituye por un número, es un parámetro. Por lo tanto, al derivarlo, su derivada es 0. Bien, así que derivada del numerador por el denominador sin derivar, es decir, por 3x más 4, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Entonces sería el numerador sin derivar, logaritmo neperiano de x más 1, todo esto más a, que lo voy a meter entre corchetes, porque tiene un signo menos ahí delante, y luego esto lo vamos a multiplicar por la derivada del denominador, que en este caso sería pues simplemente 3. Así que esto por 3. Bien. Y abajo pues nada, lo de siempre, el propio denominador, pero al cuadrado. Es decir, 3x más 4, 3x más 4, todo ello al cuadrado. Bien. Esta sería la derivada tal cual, pero nosotros sabemos que la derivada en el punto de tangencia, o repito, en la coordenada x del punto de tangencia, la costumbre, entonces la derivada en ese punto de tangencia, es decir, en el 0, debe ser igual a la pendiente, porque así lo define la recta tangente. Entonces, f' en el 0 debe ser igual a 1. Bien, pues nada, simplemente, donde aparezca una x en nuestra función derivada, vamos a sustituir por 0 y a continuación igualamos a 1 para construir la ecuación. Una vez que tengamos construida la ecuación, despejamos la a y con eso tendremos el problema resuelto. Bien, entonces, vamos a ver el cálculo de f' en el 0. A ver, aquí tendríamos 1 partido por 0 más 1, es decir, 1 partido por 1, que es 1. Conclusión, no hace falta que pongamos nada. ¿Por qué? Porque ese 1 va a estar multiplicando a 3x más 4. Si la x vale 0, 3 por 0, 0, más 4, 4. Pues 1 por 4, que saldría 4. Sin más. Vamos a la segunda parte. Vamos a poner el menos, y aquí tendríamos
el logaritmo neperiano de 0 más 1, es decir, logaritmo neperiano de 1, que es 0. Así que 0 más a, que sería simplemente a. Y ese a multiplicado por el 3, que sería 3a, que con el signo menos que aparece aquí delante, pues sería simplemente menos 3a. Bien, y luego abajo, ¿qué tenemos? Bueno, pues abajo simplemente tenemos, esto es 0, así que 3 por 0, 0. 0 más 4 es 4, al cuadrado 16. Pues dividimos entre 16. Bien, y esta expresión, para convertirla en forma de ecuación, la igualamos a 1. Pues igualamos esto a 1. Y nada, ya simplemente es despejar la a. El 16 que está dividiendo lo paso multiplicando. Y luego, como el 3a este está negativo, le voy a pasar aquí al lado positivo. Y así pongo la positiva. Es decir, tendríamos que 4 menos 3a es igual a 16. Por lo tanto, 4 menos 16 es igual a 3a. Conclusión, 4 menos 16 sería menos 12 y esto es igual a 3a. El 3 lo pasamos dividiendo y ya sin más. Menos 12 entre 3, que sería menos 4. Conclusión, en el apartado A hemos obtenido que el propio parámetro a, ese valor va a ser menos 4. Y con esto estaré resuelto el primer apartado. ¿Bien? Ok, pasamos al segundo apartado. Ahora borramos esto. Vamos con el segundo apartado. El segundo apartado nos dice que calculemos y estudiemos las asíntotas de nuestra función f de x, teniendo en cuenta que ahora el valor de a vamos a tomarlo como 0. ¿Vale? Entonces, simplemente vamos a reescribir nuestra función teniendo en cuenta que a es 0, o bueno, más que reescribir, simplemente como si no tuviera la a y listo. Para empezar a calcular los límites, ¿vale? Recordamos que las asíntotas, la vertical, la horizontal y la oblicua, se calculan con límites. Entonces vamos a proceder a ello. A ver, vamos a ir borrando esto porque ya tanto la recta tangente como las respectivas derivadas no nos van a hacer falta de ninguna forma. Bien, entonces, vale, lo dicho, voy a reescribir mi función f de x ya simplemente sustituyendo esa a por 0, que sería por lo tanto arriba el logaritmo neperiano de x más 1. Bueno, si nos damos cuenta, otra aportación, no es excesivamente relevante, pero bueno, nos damos cuenta que los logaritmos neperianos en ningún momento los he puesto entre valor absoluto, es decir, el argumento no lo he puesto en valor absoluto. ¿Por qué? Porque como ya considero que mi dominio es de menos 1 más infinito, sé que mi logaritmo neperiano siempre va a ser positivo. Conclusión, me puedo ahorrar eso de poner los valores absolutos, o sea que sin problema ninguno. Bien, entonces, ponemos por aquí abajo el 3x más 4. 3x más 4. Vale, perfecto. Hay que calcular y estudiar las asíntotas de esta función. Lo primero, las asíntotas verticales, recordamos que para calcular esas asíntotas verticales, en primer lugar deberíamos calcular el dominio, o mejor dicho, dónde están los problemas en la función. Entonces, esta función, teniendo en cuenta que está definida desde menos 1 hasta más infinito, en el logaritmo neperiano no habrá ningún problema. ¿Por qué? Porque x más 1 debe ser estrictamente mayor que 0 y de ahí sale directamente nuestro dominio. Claro, y diríamos, bueno, pero ¿y si el denominador se hace 0? Pues toda la razón, es decir, si este denominador se hace 0, es decir, si 3x más 4 fuese igual a 0, tendríamos problemas en este denominador. Pero claro, ¿qué debe ocurrir? O sea, ¿cuánto debe valer x para que eso ocurra? Bueno, pues x debe valer menos 4 tercios. ¿Qué ocurre? Que el menos 4 tercios está fuera de nuestro dominio. Por lo tanto, todo lo que esté fuera de nuestro dominio es problemas que nos quitamos del medio. Conclusión, en el menos 4 tercios, aunque sea un candidato a ser asíntota vertical, como no está en el dominio, automáticamente no hace falta ni que lo contemplemos. Conclusión, era el único candidato a ser asíntota vertical, no puede ser asíntota vertical porque no pertenece a nuestro dominio, así que pasamos a la asíntota horizontal directamente, ¿vale? Lo podemos redactar para dejar constancia de ello, pero no hace falta que hagamos mayor hincapié. Entonces, pasamos a la asíntota horizontal. Bien, asíntota horizontal. Recordamos que para calcular la asíntota horizontal necesitamos calcular el límite cuando x tiende a menos infinito y el límite cuando x tiende a más infinito. ¿Qué ocurre?
que no tiene sentido calcular el límite cuando x tiende a menos infinito. Por la misma razón que antes, porque nos salimos de nuestro intervalo. Y no queremos salirnos de nuestro intervalo, estamos ahí dentro. Entonces, la única forma que tenemos es calcular el límite cuando x tiende a más infinito únicamente. Aunque, si el dominio fuera todo R, sí tendremos que hacerlo por ambos lados, por si acaso, ¿vale? Entonces, en este caso, únicamente vamos a calcular el límite cuando x tiende a más infinito de nuestra función f de x, es decir, del logaritmo neperiano de x más 1 partido por 3x más 4. Bien, ¿qué ocurre? Cuando sustituimos el más infinito en la x de arriba, obtenemos el logaritmo neperiano de infinito, que es infinito. Y cuando lo sustituimos aquí abajo, sería 3 por infinito, infinito, más 4, más infinito todavía. Bien, entonces, sería arriba infinito y abajo infinito. Sabemos que esto es una indeterminación. Bien, y ahora, esta indeterminación, la forma más sencilla que siempre hay de resolver una indeterminación en forma de fracción es aplicar el método del L'Hopital. Así que nada, señalamos básicamente con una pequeña abreviatura que vamos a utilizar el método del L'Hopital, que recordamos que consiste únicamente en derivar el numerador y el denominador por separado. Es decir, esto no es la derivada de un cociente, es derivar por un lado el logaritmo neperiano y por otro lado el polinomio que aparece abajo. Conclusión, esto se nos transformaría en el límite cuando x tiende a más infinito de arriba, vamos a poner la rayita de fracción, 1 partido por x más 1, recordamos que la derivada del logaritmo neperiano era arriba la derivada del argumento y abajo el propio argumento, y luego la derivada de 3x más 4, derivada de un polinomio, que simplemente sería 3. Bien, ok, vale, nos ha quedado un castillito, entonces vamos a deshacer el castillito antes de sustituir ese más infinito. Para deshacer este castillo, podemos hacerlo directamente o, si queremos, podemos poner aquí abajo un 1 provisional que nos permita decir, a ver, los dos elementos que están en los extremos se multiplican y van arriba, los dos elementos que están en medio se multiplican y van abajo en el denominador. Entonces, esto se transformaría en el límite cuando x tiende a más infinito de una fracción que va a tener únicamente un numerador y un denominador. En el numerador vamos a tener 1 por 1, que es 1, y en el denominador vamos a tener 3 por x más 1, es decir, 3x más 3 si lo queremos poner directamente. 3x más 3. Bien, conclusión, cuando sustituyamos ahora el más infinito, se nos va a quedar la determinación, mejor dicho, se nos va a quedar de resultado 1 partido por infinito, que sabemos que 1 partido por infinito es 0. Conclusión, el límite cuando x tiende a más infinito nos ha salido un número finito. ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente hay asíntota horizontal en la recta horizontal y igual a 0. Esta sería nuestra asíntota horizontal cuando x tiende a más infinito, ¿vale? Si queremos especificarlo sin ningún problema. Esta, ¿vale? Podemos poner la frase, esta es nuestra asíntota horizontal cuando x tiende a más infinito, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre? Sabemos por definición que si existe asíntota horizontal, es imposible que exista una asíntota oblicua. Conclusión, como ya hemos calculado y hemos obtenido una asíntota horizontal, podemos concluir el ejercicio diciendo no existe asíntota oblicua porque existe en igual a 0 una asíntota horizontal. Y con esto tendríamos el ejercicio completo.